Usted se está preguntando por qué de pronto empezó a haber noticias circulando en internet, en los medios de comunicación respecto a que a la gente le estaban leyendo el iris, sí, el ojo, y por eso le estaban pagando plata. Y usted dice, ¿dónde me perdí yo esa plata tan fácil? Bueno, ponga atención porque quizás no estaba nada bueno lo que estaban haciendo en esta situación, sobre todo si lo pensamos relacionando a la inteligencia artificial. Manuel Rosales, periodista de Canal 9 y de Matinal Nuestra Casa, nos acompaña para contarnos esta noticia y mucho más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También saludar a todos los que nos están viendo en este momento en Matinal Nuestra Casa y también agradecer también a las personas que han participado de nuestras diversas encuestas, especialmente aquellos que sí duermen efectivamente las 7 horas. Complicado dormir 7 horas, yo no sé cómo lo hacen, pero felicitaciones. Oye, sí, hubo un porcentaje que lo respondió así. Claro, Manuel es el hombre detrás de todas esas encuestas, esas preguntas, esas publicaciones. Estamos en Instagram, estamos en YouTube como Canal 9 Video Televisión y claro, donde hay muchas personas hoy día también interactuando en las redes sociales, y partiendo por la primera temática que nos traes es TikTok. TikTok sin duda ha sido una de las plataformas, redes sociales que más ha explotado en este último tiempo, pero ha tenido polémica, particularmente con Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos es una plataforma que llega desde China, Manuel. Sí, por supuesto. De hecho, TikTok es como el sucesor de lo que una vez también fue popular en su tiempo, Musical.ly. No sé si mucha gente quizás en casa lo recuerda, los más jóvenes sobre todo, pero Musical.ly se transformó después en TikTok. Pero la empresa padre, ¿cierto? La empresa detrás de todas estas aplicaciones es ByteDance, una empresa de capital chino, establecida en China, que hoy en día está pasando por este grave situación donde Estados Unidos quiere bloquear el acceso a esta red social, a TikTok. Claro, porque China, a través de esta red social, tiene acceso a cientos de miles de millones de usuarios en el mundo entero. Y no solo a eso, sino que también a la información personal de estos usuarios. Precisamente. Vemos que ahí nosotros compartimos prácticamente todo y bien poco leemos los términos de privacidad que nos hacen firmar o estar de acuerdo, ¿cierto?, las aplicaciones. Sí, por supuesto. De hecho, en China hay un TikTok chino y hay un TikTok para todo el mundo, que es el que nosotros conocemos, TikTok. Y está el Douyin, que es la versión de TikTok china. Entonces igual es bien confuso un poco cómo sucede todo esto, pero en realidad Estados Unidos siempre ha tenido como este conflicto con China. Y yo creo que esto es más que nada un término, más una competencia política más que cualquier otra cosa. Sin recordar también que en Estados Unidos están los capitales como Meta, Facebook, Instagram y Microsoft también, que son los que han estado apoyando este bloqueo, esta limitación de la plataforma TikTok. O sea, acá hay un conflicto, por supuesto, entre dos potencias, además, que hace tiempo ya vienen presentando estos como raspacachos, digamos, ¿no? Entre Estados Unidos y China, principalmente por el control económico a nivel mundial. Hay diferencias ideológicas también entre el capitalismo estadounidense y, digámoslo, el capitalismo comunista chino. Claro. Pero claro, siempre ha habido esta rivalidad. Sabemos que además apoyan, por ejemplo, a potencias mundiales diferentes. China está con Rusia, Estados Unidos está en contra de lo que está haciendo Rusia hoy día, ¿verdad? O sea, hay una serie de conflictos políticos más allá de lo que pasa con esta plataforma. Claro, o sea, si fuera por solamente bloquear, digamos, TikTok, porque hay mucha gente que tiene la teoría que TikTok en cierta forma como que arruina un poco la percepción de los niños de la realidad o de cómo se van desarrollando con el tiempo, es más bien también un eje político ahí que todavía sigue rozando las tensiones entre Estados Unidos y China. Uno pensaría quizás que esta guerra fría habrá terminado a lo mejor con esto del comunismo versus digamos, el capitalismo, pero en realidad siempre quedan esas pequeñas diferencias históricas que terminan empeorando un poco esto, porque de hecho en Estados Unidos mucha gente se enojó con esta aprobación. De hecho fue una aprobación de 352 votos en la Casa de Representativos de Estados Unidos. O sea, abismante. O sea, todos se pusieron de acuerdo en bloquear TikTok, pero en Estados Unidos siempre reclaman. ¿Por qué no se ponen de acuerdo de la misma forma, por ejemplo, para aumentar un poco los salarios, solventar algunos problemas relacionados con las armas en los colegios? O sea, esto salió rapidito. Claro, la Cámara Baja entonces aprobó la semana pasada, o esta semana. Esta semana justamente una normativa que eventualmente podría bloquear TikTok. Claro. Todavía no es inminente. Es una eventualidad, para que lo sepan ahí en casa. Y solo en Estados Unidos, ¿ah? Claro, solamente en Estados Unidos. No es que acá en Chile lo sabemos todavía, porque no se sabe qué va a pasar en el resto del mundo. Ahora, Manuel, ¿cuáles son los argumentos finalmente de Estados Unidos para buscar bloquear esta aplicación? Porque, claro, no se puede esgrimir un argumento político para bloquear algo que está en redes sociales, pienso yo, ¿no? Claro, claro. Bueno, principalmente todo tiene que ver dónde se procesan los datos, dónde están nuestros datos, nuestra privacidad. En este caso, TikTok, lo que decían muchos representantes de la Cámara era
que los datos se estaban yendo a servidores en China. De nuevo, recordemos, ByteDance, la empresa padre de TikTok, Es de allá. una empresa china. ¿Dónde están los datos de cada uno? Porque tenemos un algoritmo que nos conoce muy bien. O sea, uno entra a TikTok 2 minutos y ya prácticamente no puede salir, puede estar 2 o 3 horas ahí pegado. Y lo que querían saber ellos era cómo es que TikTok está procesando estos datos y dónde, quién los está revisando, quién tiene acceso a estos datos. Claro, o sea, si es que ByteDance le está entregando esta información, esta Big Data al gobierno chino. Exactamente. Entonces, Estados Unidos, al tener esta preocupación, digamos, por lo que es la privacidad de datos, entre comillas, ha buscado esta normativa, esta legislación que busca finalmente bloquear TikTok, que todavía está pendiente de aprobación del presidente Biden. Ojo, que el presidente Biden dijo que lo iba a aprobar si pasaba por la Cámara. Y en realidad, ese argumento principal de la privacidad, Biden incluso lo dijo en la Cámara, en frente de toda la prensa, en frente de todos los representantes, que toda la infraestructura técnica, todos los servidores estaban en Estados Unidos. Una cosa que uno diría es cambiar un computador de un lado a otro, pero no, sin embargo es toda una infraestructura, son millones y millones de dólares para solamente cambiar de un punto A a un punto B, toda una infraestructura de datos que no deja de ser menor. Sí, claro. Bueno, no olvidemos que hoy día los datos, esta Big Data en el fondo son todos nuestros datos. Todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales, todas las interacciones, las búsquedas generan datos respecto de mi consumo, ¿verdad? El suyo, cuáles son sus preferencias, qué es lo que le gusta, dónde compra, cuánto compra, cuáles son sus intereses en lo personal, en fin, todo eso hoy día se puede monetizar. Exactamente. Eso tiene un costo que ya superó el valor del petróleo. O sea, hoy día los datos se están transando a un valor más alto que el del petróleo. Es como para tener una noción de lo importante que es quién tiene la data, quién maneja los datos de las personas. De hecho, en casa, si es que ustedes alguna vez hacen el ejercicio, por ejemplo, ahora mismo que hablemos, no sé, por ejemplo, de TikTok o de alguna oportunidad de inversión. Si usted se da cuenta, de repente puede abrir el teléfono, entrar a Instagram, Facebook, cualquier red social y en cualquier momento va a aparecer una publicidad que exactamente va a tocar ese tema, o los gustos personales que usted pueda tener en casa. Uy, sí, sí es verdad, pues sí es como cuando uno dice, oye, parece que me conoce. Sí, pues, pero no es porque sí, no es gratuito, es porque nosotros alimentamos estos aparatitos con nuestra información personal voluntariamente, y en cada vez que usted aprieta acepto términos y condiciones sin leerlos, probablemente está también aceptando que utilicen esos datos para lo que estimen conveniente las empresas. Eso con TikTok. Ahora, los TikTokers deben estar con tragedia en Estados Unidos, pues porque hay muchos que ganan platita también por eso. Sí, por supuesto, y de hecho esto de cambiar plataformas no es sencillo. O sea, TikTok generando recursos para estos creadores de contenido o los influencers como los conocemos hoy en día, claro, es un problema, pero también hay influencers o creadores de contenido que hacen videos o estos formatos de videos cortos en distintas redes sociales, obviamente para generar mayores ingresos, pero sin embargo TikTok es imbatible. O sea, si hoy en día uno habla de iniciar un negocio o habla de poder informar a la gente o habla incluso de viralizar contenido, TikTok es la opción número 1. O sea, prácticamente todos tenemos instalado TikTok. Y en TikTok precisamente había una serie de videos respecto de lo que pasó con WorldCoin. Y ahí vamos al segundo tema, ¿cierto? Que es con el que hacíamos la introducción a este espacio, Manuel. ¿Qué es eso de andar leyendo el iris de la gente? Bueno, el WorldCoin es una criptomoneda. Esencialmente una criptomoneda, pero que sin embargo para dejar de ser una criptomoneda también involucra esto de un registro, un ID, podríamos decir, una identificación a través del iris. A través del iris de cada uno de nosotros, que son completamente únicos, como nuestra huella dactilar o incluso nuestro tipo, o sea, cualquier característica física de nosotros puede ser completamente distinta, si bien común, también tiene cierto grado de personalidad, de cosas únicas. ¿Qué es lo que hace esto? WorldCoin toma tu iris, ¿cierto? La información biométrica. Lo escanea y lo transforma en un hash, en una llave encriptada a través de un logaritmo matemático que no se puede repetir. O sea, yo podría usar mi ojo únicamente para abrir ciertas aplicaciones, claro, hacer algunas transacciones, por ejemplo. Sí, por supuesto. De hecho, esa es la idea. El WorldCoin, la idea de esta divisa virtual, por así llamarlo, es poder entregar una equidad en cuanto a los recursos que se están generando con la inteligencia artificial y con el avance de la tecnología. Para hacerlo más justo, ahí el nombre WorldCoin. Ahora, los datos biométricos, como tú bien dices, que son nuestras huellas dactilares, bueno, los dientes, que también se utilizan
utilizan Claro. para identificar a las personas, el iris en este caso, hay un tema ahí, porque también, ¿dónde se va a volvemos a lo que pasaba con TikTok. ¿Quién administra estos datos? ¿Para qué se va a utilizar la información de mi iris eventualmente? ¿Por qué se vincula, por ejemplo, a la inteligencia artificial esto y a, no sé, un uso malicioso que se puede hacer de la información? Claro, por supuesto. Bueno, como bien lo decía Camila, por ejemplo, usted si tiene un iPhone de estos del iPhone X hacia adelante, se daría cuenta usted que si usa el teléfono y lo mira, se desbloquea. Tiene datos biométricos. Ese es un ejemplo de una seguridad biométrica. De hecho, te piden Claro. para poder ingresar tu rostro que mires hacia un lado, mires hacia el otro frente a la cámara y te va midiendo tu carita y después la reconoce para desbloquearse y hacer otras cosas. Claro, pero eso es un procesamiento local en el dispositivo. Sin embargo, WorldCoin lo que hace es transformar el iris en un hash, como había dicho anteriormente, y almacenarlo en el blockchain, que es una red descentralizada, sin servidores entre paréntesis, donde toda esa información está procesada por cada uno de los dispositivos que están minando en estos momentos criptomonedas, sea cual sea la divisa. Claro, porque el Face ID o el reconocimiento facial, como tú dices, lo hace cada aparato. Exactamente. O sea, tu teléfono no va a reconocer mi cara. Exactamente. Y de Solo hecho, reconoce mi teléfono, la mía nomás. exacto. Y esa información está almacenada ahí, en el Claro, teléfono. en este aparato. En un servidor. ¿ya? Que es sólido. Pero claro, el iris, lo que está pasando ahora es que va a quedar por ahí como en la nube. Como en el Exactamente. así como en la información a la que quizás quién puede acceder. Y si me roba mi iris, y si me ocupan mi iris para hacer cosas malas. Exactamente, eso es una de las críticas que ha tenido WorldCoin y de hecho muchos países donde se hizo este experimento, Francia, Alemania, incluso acá en Chile, en Concepción también hubo una máquina para poder escanear el iris O y sea, obtener en Chile fueron miles de personas. filas y filas de personas que estaban escaneando su iris por 25 o 30 lucas, o sea... ¿cómo? Oye, pero por último, Claro, y uno diría- ¿cuánto uno permitiría que le escaneara el iris? Exactamente, pero Hablemos de millones. sí, por mínimo por los riesgos que hay detrás de esto. Claro, o sea, entonces estaban pagando esta empresa a cambio de escanear el iris. Raro, me parece. Po. Exactamente, y es muy raro y es peligroso porque, como bien tú decías, en cualquier momento, ¿quién está revisando estos datos? ¿Dónde están almacenándose? Quizás la gente ha escuchado mucho de la nube. ¿Qué cosa es la nube? La nube es simplemente, en palabras llanas, es un computador en alguna parte del mundo. La Claro. nube no es como que esté flotando. Que almacena ahí en el aire. datos. Claro, tiene que estar almacenado en algún lugar. Y por ejemplo, claro, WorldCoin es bien avanzado, es un hash bien protegido, con un algoritmo matemático difícil de descifrar, pero sin embargo, ¿dónde van a caer esa información, estos datos? Claro. ¿Para qué se van a utilizar? Ahora, uno de los impulsores de este proyecto es Sam Altman, exactamente. el que está detrás del ChatGPT. O Gerardo Paredes Tapia, como le digo yo, con el que converso y con el que interactúo. OpenAI es el nombre de la empresa. Entonces, claro, ¿está la inteligencia artificial aquí? Por supuesto que está. ¿Para qué se podría eventualmente utilizar? Bueno, las aplicaciones de la inteligencia artificial, hoy en día conocemos a don Gerardo, como dice Camila, que tiene mucho cariño. Un saludo a ChatGPT. Bueno, precisamente hoy en día estamos en una época en la que la inteligencia artificial ha alcanzado una madurez bien abismante. O sea, hoy en día tú le puedes pedir que te haga una imagen, por ejemplo, de nosotros acá en el matinal y lo va a hacer. Con algunos problemas, con algunos sesgos, pero va a ser un resultado que deja mucho que desear, que incluso supera a veces a la imagen realizada por computadora. Ahora, fueron 200.000 los chilenos y chilenas en Concepción, Santiago, Valparaíso, entre otras ciudades. No, y a nivel mundial fueron casi 2.000 personas. Ya, o sea, 200.000 aquí en Chile no más. Ya WorldCoin tiene una base de datos de iris escaneados bastante importante. En España, como tú decías, se le cerró la puerta de manera cautelar, ¿cierto? Porque todavía hay mucho desconocimiento y particularmente desde nuestro país nos queda mucho en avanzar en materia legislativa para proteger nuestros datos, primero digitales, para qué decir biométricos, que son los que son de nuestro cuerpo en el fondo, identificadores únicos como la huella dactilar y el iris. Complicada la situación. Exactamente, y de hecho acá nosotros en el país no tenemos una legislación actualizada. Si nosotros pudiéramos como ponernos en el lugar de cómo bloqueamos WorldCoin ahora en este momento legalmente, claro, están los recursos de protección personal, pero digamos al nivel macro, a nivel país, no tenemos todavía una legislación lo suficientemente avanzada ni trabajada para estos temas de inteligencia artificial. O sea, en cualquier momento uno podría fácilmente falsear los datos usando estas herramientas de inteligencia artificial y, bueno, ¿con qué me voy a defender? ORB, O-R-B, es el nombre del aparatito De la que usaron maquinita. para poderle escanear el iris a la gente. ¿Y eso no hará daño?
La verdad es que dentro de la misma página de WorldCoin tienen todo el detalle técnico, que en realidad si lo hablamos ahora vamos a perder todo el bloque, pero es una máquina inofensiva realmente. Lo que hace es simplemente captar el iris a través de sensores de alta resolución que permiten no solamente el escaneo del iris con cada una de las peculiaridades que tiene nuestro iris, sino también identificar cuando nosotros usamos una foto, por ejemplo, para falsificar esa obtención de los WorldCoin. Ahora, claro, decían que una de las finalidades podría ser para poder efectivamente saber si la persona con la que estoy tratando es quien dice ser. Exactamente. O sea, si llegamos a firmar, por ejemplo, entre tú y yo, Manuel, un acuerdo multibillonario, ¿cierto? Yo, para asegurarme de que eres tú la persona realmente quien está frente a mí y que no hay una suplantación de identidad, etcétera, podría eventualmente usar esta herramienta y leer tu iris. Exactamente, siempre y cuando nuestro contrato fuese, y esto es importante, siempre y cuando sea dentro del mundo del blockchain, cuando se trate de la web 3, de esto de estar con una red descentralizada donde todos los procesos de decodificación y codificación de estos hash se haga a través de una red de computadoras que comparten esta red, no dentro de un servidor, entre comillas, sino que computadores que activamente todo el día están procesando esos datos. Oye, nuestros colegas de biobiochile.cl hicieron una nota bien interesante respecto de para qué podría servir y conversaron con Gabriel Vergel, especialista de seguridad informática de 8.8 Computer Security Conference. Claro, y ahí él señaló a los medios de comunicación que el iris, el escaneo del iris, es un dato antropométrico valiosísimo para temas de ciberseguridad porque es mucho más fácil de conseguir que la huella. Entonces, punto 1, hay que proteger primero nuestros datitos biométricos o antropométricos, como dice aquí el especialista, porque no sabemos cuál es la finalidad, ¿cierto? ¿Para qué se va a utilizar? 2, también protegernos porque nuestra legislación todavía no está al día. Y 3, porque quizás estuvieron cobrando muy poco, pues si es así de importante, bueno, imagínate. Yo creo que aquí la pregunta, y bien en casa también deberían hacérselo, ¿es realmente vale la pena vender algo tan propio como esta información del iris por 30 lucas o $20? Bueno, ¿vale a propósito de legislación en torno a estas materias, ya el Parlamento Europeo dio un paso importante, ¿cierto? Promulgando la primera ley del uso de la inteligencia artificial en el territorio de la Unión Europea. Exactamente. Es una ley histórica, yo diría. Es un proceso histórico, como bien decía anteriormente. Hay un punto de madurez con la inteligencia artificial que en estos momentos llega a hacer cosas que son difíciles de percibir que fueron creadas por inteligencia artificial, que son artificiales, venga el nombre. Entonces, claro, especialmente con la intervención o con el impacto de ChatGPT en el año 2022, o sea, sí. ¿Cómo puedo determinar que esto se está utilizando bien y no se está usando en contra de alguien? ¿Cómo están los sesgos? ¿Cómo se definen las guías para la protección a las personas y a los recursos? Porque es increíble cómo la inteligencia artificial no tiene todavía una conciencia humana. Uno diría, claro, me contesta como un humano, pero finalmente hay algo detrás de eso que lo está moviendo. Bueno, y hemos sido testigos también del uso malicioso de la inteligencia artificial. No olvidemos el caso de la cantante Taylor Swift, ¿verdad?, que fue víctima de esto. Truquearon unas fotos con inteligencia artificial de ella supuestamente desnuda. Algo que nunca fue así, ¿verdad? Pero ella se vio muy afectada por esta situación. Claro. Por otro lado, cosas quizás más jocosas, como el Papa usando ropa así como bien urbana, chistoso, pero en el fondo nos permite dimensionar lo que se puede llegar. Y por otra parte, personas que lo podrían utilizar como campaña política, por ejemplo, como Donald Trump, que ahí hubo personas que generaron imágenes con inteligencia artificial de él compartiendo con personas afroamericanas en Estados Unidos en todo este contexto de carrera por la presidencial de Estados Unidos. Claro. Entonces, hay que ponerle ojito y la Unión Europea está dando el ejemplo a nivel mundial, como en hartas otras materias también. Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente este objetivo de regular lo que es la inteligencia artificial es también para poder generar que esta inteligencia artificial sea centrada como herramienta para los humanos y no contra los humanos. Sea por campañas políticas, sea por injurias o calumnias que se pueden generar con inteligencia artificial o videos incluso. Ojo, porque ya se está probando OpenAI, la empresa que generó ChatGPT, ya está generando texto a video y los resultados son increíbles. Quizás más adelante en alguna oportunidad lo podríamos hablar, pero es importante, sino más bien
deberíamos tener a nivel mundial una regulación con respecto a qué se puede hacer con la inteligencia artificial. Sí, todavía estamos acá, recién hablando en el Parlamento de los neuroderechos. Han habido uno que otro parlamentario que ha intentado hablar del tema. Estamos atrasados y es importante que nos pongamos al día porque esto ya es una realidad. Podríamos jugar después en pauta con, sí, por supuesto, con el Gerardo Pérez Tapia para pedirle que nos haga videos con texto. Pero lo importante sí o sí, yo creo que esto es importante que lo vean y lo reflejen, lo puedan conversar en casa, sobre todo las personas que son adultas mayores que no entienden este mundo de la inteligencia artificial, es que podamos entender que esta inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo hacia nosotros, y que tenemos que considerar bien, como tú bien decías, leer todas las letras chicas de cualquier cosa que nosotros aceptemos. O sea, usted cuando entre en una nueva red social o una aplicación de inteligencia artificial, dese el tiempo, lea bien el documento, infórmese, porque después no hay vuelta atrás. Es muy difícil cancelar un contrato. Sí, la tecnología no es nuestra enemiga, si somos nosotros mismos los que la usamos mal y ahí el ser humano, pues el ser humano es el que tiene la culpa. Gracias, Manuel, como siempre. No, y muchas gracias también a las personas que han participado de nuestras encuestas, en los comentarios de nuestras redes sociales. Y quiero mandar también, aprovechándome de director, un saludito a mi equipo, a mis colegas de departamento, la señorita Javi Katzsteiner y don Hugo Mazuela, que son unos compañeros excelentes. Mire, las cosas que le mandan a hacer, y claro, Gabriel Burboa dice abajo, y para mí, maní. No, para el director también. También, ya, para todos nomás, mire lo que le mandan a hacer a Manuel. Bueno, el hombre detrás de nuestras comunicaciones como Matinal Nuestra Casa. 11 de la mañana con 30 minutos, comunicaciones digitales. Seguimos avanzando.